La pregunta número, fíjense acá en el área número 3, pregunta número 23 de la pregunta. Observen, la pregunta dice: identifica si es verdadero o falso en lo que se refiere a Lazarillo de Tormes. Esta obra nosotros lo hemos desarrollado aquí. Hemos dicho Lazarillo de Tormes, cuyo autor es anónimo. El tema principal de esta obra, las aventuras de Lázaro, pertenece al género narrativo y es una novela, una de las obras clásicas, vuelvo a reiterar, que lo hemos desarrollado aquí en clases. Miren, ¿qué dice de Lazarillo? Dice 1, el pícaro representa al sector empobrecido, ahí está, de la población española. Acá sería, aquí sería verdadero. Ya, aquí tenemos entonces verdadero. El pícaro significaba el pobre, ¿verdad? En aquellas épocas representaba a la pobreza. Acá entonces anotamos, por ahí anotamos verdadero. Ya vamos a anotar ahí verdadero. Fíjense acá en el número 2. Lázaro carece, dice, de ideales. Estamos acá, solo busca calmar su hambre y sobrevivir. Esta es una alternativa correcta. Lo que Lázaro busca es solamente sobrevivir. Eso es lo que pasa hoy en día en nuestra población. Hay personas que solo buscan eso. Buscamos solo satisfacer nuestras necesidades y no tenemos un ideal a dónde llegar, ¿verdad? Entonces, esta obra, por ejemplo, está representando, y si lo vamos interpretando, entonces también responde a nuestras sociedades de hoy. Hoy en día también hay personas que solo buscan eso, satisfacer necesidades, y no tenemos ideales, y no luchamos por nuestros sueños y por las esperanzas. Se les ha dicho acá a los jóvenes, hay que darle un sentido a la vida, y no solamente vivir de las cosas materiales, sino vivir de los sueños, vivir de esos grandes ideales. Entonces aquí es verdad, Lázaro hacía eso, solo buscaba satisfacer sus necesidades. Fíjense acá, los escenarios de la novela son inventados. Esta alternativa es falso, porque los escenarios en la obra existen. Si leemos la obra, vamos a encontrar todo el paisaje de España de aquel entonces. Estamos hablando más o menos en la época del Renacimiento, toda una España tan empobrecida, ¿verdad? Que recién estaban en búsqueda, recién estaban llegando, estaban conquistando colonias, estaban estableciendo colonias, ¿verdad? Entonces, esta alternativa es falso porque los escenarios existen. Número 4, fíjense acá, Lázaro aprende que la sociedad y el individuo se mueven por intereses mezquinos. Lázaro va a entender en esa lucha por sobrevivir, en esa lucha por calmar o por saciar su hambre. Lázaro entiende que los seres humanos, solamente, ¿qué es lo que buscan? Acá lo que dice, intereses mezquinos. Como hoy en día, personas que solo buscan para él. Y Lázaro está entendiendo de cómo el ser humano solamente se preocupa por él. No hay ese humano que tenga un sentido distinto, el de compartir con los demás. Ha entendido que el mundo es muy individual, como hoy lo es también en nuestras sociedades. Gentes que solo intereses mezquinos, todo busca para mí y para mí. ¿Y por qué no buscar? ¿Y por qué no compartir lo que tengo o lo que hemos logrado y darle un sentido a nuestra vida? ¿Por qué no entenderlo como Lázaro? Lázaro ha entendido eso, ¿verdad? Fíjense acá, entonces verdadero. Abajito, al final de la obra, Lázaro consigue un tesoro y se vuelve rico. Esto es completamente falso. Esta alternativa es falso. Lázaro no consigue nada. No vamos a encontrar nada, igual como en nuestras sociedades, si no nos esforzamos. La obra termina, si nosotros leemos, la obra termina cuando Lázaro guía al ciego y lo lleva a la dirección de un poste.
y le dice al anciano, este anciano que abusó de Lázaro, que maltrató a Lázaro, estaba lloviendo ese día intensamente y Lázaro lo pone a la dirección de un poste y le dice: Señor, ahí está, el agua está poco ahí debe saltar. Entonces le dice que debe tomar impulso. El ciego toma impulso, retrocede y va a caer y se va a dar con el poste ahí, choca y cae. Ahí se despide Lázaro de su agua. La obra termina cuando Lázaro va a huir y después de ahí va a tener otras aventuras, ¿verdad? Entonces, aquí vamos marcando la alternativa, vamos a marcar ahí entonces la alternativa y sería letra D. Ponemos ahí entonces, anotamos ahí la clave, vamos a anotar por acá, a ver, aquí está. Fíjense, anotamos entonces alternativa delfina, por acá, ahí está, decíamos en clases delfina, cada vez. Pregunta número 24. Este tema responde a figuras literarias y nosotros hemos desarrollado en la semana número 2 figuras literarias. Dice acá: determina cuántas metáforas y cuántos símiles hay, ¿verdad? Cuando hablamos de metáforas, fíjense acá, y nosotros hemos dicho cómo reconocer una metáfora. Primero, una metáfora es una comparación abreviada. En cambio, el símil es una comparación. ¿Y qué diferencia hay entre comparación? Fíjense acá, son parecidos. Número 2, o sea, si esto es comparación abreviada, profesor, ¿y cómo me recuerdo que metáfora es comparación abreviada? Eso es la pregunta, profesor. ¿Cómo voy a desarrollar? Fíjense acá, para reconocer la metáfora, en el verso debe estar esta palabrita de. En el verso debe estar de. En el verso debe estar la palabra es. En el verso debe estar la palabra son. Si tú ves el verso y encuentras estos términos, estos enlaces, como vamos a llamar así, estas palabras, es metáfora. Observen acá, observen. Si yo digo: hay en mis venas gotas de sangre jacobina, ¿qué figura literaria? Esto es una metáfora. Y la pregunta es: ¿y cómo reconocemos que es metáfora? Se reconoce que es metáfora porque está la palabra debe, está comparando, una comparación abreviada. Hay en mis venas sangre, acá dice hay en mis venas sangre, acá dice hay en mis venas gotas de sangre jacobina, por no decir hay sangre buena, algo así, y acá jacobina. Mira, está resumiendo, la metáfora resume. Entonces estamos reconociendo por la letra D. Fíjense abajito: vienes como dulcísimo resplandor. ¿Qué figura literaria? Observen, esto hemos hecho en clases. ¿Qué figura es esto de acá? Cuando está la palabra como, cuando está la palabra semejante, cuando está la palabra parece, cuando está la palabra igual. ¿Qué figura literaria hemos dicho? ¿Es un símil? Eso no puedes olvidarte. No has podido olvidarte. Eso que entonces aquí viene a ser símil, ¿verdad? Símil. Ahí está. Miren abajito, acá, número 3. Un río de colores entre las flores. ¿Qué figura es? Esto es una metáfora, me dirás, profesor, eso es metáfora. ¿Y cómo reconocemos que